Hola gente, estamos aquí en Fatcore, en la instalación de Fatcore porque tenemos a un gran invitado especial. Él es Arturo Deza, él es ingeniero mecatrónico, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y además es un investigador postdoctoral. Estudió en el MIT y también en Harvard, creo, y además tiene una maestría en Dynamical Neuroscience. Y está con hoy porque también, además de ser profesor en la UTEP, es CEO de Artificio, una startup que está aplicando la IA para sistemas de vehículos autónomos. Y nos va a contar más de este proceso. Así que un gusto, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y más bien recuérdame tu nombre. José. José, gracias José por la invitación y a todos del equipo de la Católica por este evento. Sí, es verdad, y de hecho justo ahorita ya estoy full time en Artificio, estaba en Lotec hace 1 año y medio hasta febrero de este año. Uy. Entonces, sí, de hecho estuvo bastante bueno ese tiempo, pero ya he pivoteado full time con la empresa, así que gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, hasta acá has podido observar las instalaciones, un poco la facultad, la universidad en general. No sé si puedes hacer una comparativa de qué espacios ves entre tu estadía en la universidad, la uni, en la UTEP y aquí. ¿Cómo crees que se está manejando el tema de la ingeniería y el avance tecnológico? Sí, creo que de por sí cuando yo estudié mecatrónica en la uni hace casi 10 años, o sea, el 2007 que empecé, solamente habían 2 carreras que tenían mecatrónica, que era la uni y creo que la Ricardo Palma. La Católica todavía no tenía. Sí, fue después. Así que sí, y ahora cada vez que visito la Católica siento que está avanzando bastante bien, que los laboratorios están como ¿no? Bastante bien equipados. Y lo mismo el Lotec, de hecho en mi corto tiempo ahí, que estuve 1 año y medio, la forma y la velocidad en la que iteraron toda la parte de la infraestructura tecnológica me pareció bastante buena. Y de hecho en la uni creo que lo que más ha resaltado en mi última visita ha sido que ahora tiene ingeniería aeronáutica. Y artificial también. Exacto. Sí. Y IA, pero IA no está en la Facultad de Mecánica, que es donde estuve yo en mecatrónica. Entonces, y ahí también tengo algo interesante que tal vez es una divergencia, pero me he dado cuenta de, sobre lo que vamos a estar hablando de IA el día de hoy, que las personas que más he observado que hemos de repente tengo ese bias, pero impacto en inteligencia artificial, siento que de Perú no han estudiado ciencia de la computación, siento que han estudiado ingeniería mecatrónica o electrónica o telecomunicaciones. Entonces eso me parece algo bien interesante, de repente se puede conversar después, pero es lo que yo he observado, curiosamente. Claro, vamos a ir por partes y para empezar, claro, usted elige la ingeniería, pero en una entrevista comentaba que usted en el colegio, en quinto secundaria, aún no estaba muy claro porque le gustaba la ciencia, también le gustaba el arte. Entonces, ¿qué factor hizo que dijo, la ingeniería puede ser esta posibilidad? Y ser más precisos, ha habido tantas ingenierías, incluso unas que en esa época, 2007, te permitían mayor ingreso laboral, como puede ser ingeniería de minas, ingeniería petrolera. ¿Por qué optar por una ingeniería naciente? Casi que solo había en 2 universidades y que no era muy claro el campo de estudio, el campo laboral, disculpa. Sí, o sea, lo que recuerdo que había pasado como una anécdota era que cuando ingreso a la uni, estaba con mi mamá viendo el boletín de las notas que antes imprimía a mano y tenías que ir a la universidad a ver eso. Y eso que yo no soy tan tío, pero bueno, el 2007 era así. Bueno, 2006, porque al principio de 2007 cuando ingresé. Y vino alguien que estudiaba petróleo y le dijo a mi mamá, uy señora, su hijo que se ha equivocado, ha debido estudiar ingeniería de minas, ahí está la plata, ¿no? Y es como que una visión creo que bastante tradicional de ir a estudiar donde está el dinero al día de hoy, y que más bien la visión que tenía yo en ese entonces, que era casi 20 años, era hacer algo que no importa si no había mercado en Perú, porque yo quería especializarme en Estados Unidos, y al final eso fue lo que hice. Y me preparó, estudié mecatrónica en la uni para hacer mi doctorado en neurociencia computacional en la Universidad de California en Santa Bárbara. Entonces, sí, creo que fue la mejor opción. Y yo también sentía de que no, suena algo medio romántico, pero yo no quería, entre comillas, morirme o vivir mi vida sin saber cómo funcionaba un circuito electrónico, ¿no? O la parte mecánica de algo. Creo que ese es el poder de la mecatrónica, porque he hablado con muchos compañeros, dicen, ya bueno, la mecatrónica es como poder adelantar esa decisión, porque tienes ramas de software, ramas de electrónica, de mecánica, incluso control. Entonces, como dices,
ya, podré no ser experto en esa cosa, pero tengo una gran rama de oportunidades para donde yo después quiera dedicarme a especializarme. Sí. En su caso fue la neurociencia y incluso es interesante porque su maestría es neurociencia dinámica, pero entonces Sí. eso quiere decir que en esa época aún el concepto de IA, el concepto de Deep Learning, Machine Learning aún estaba un poco creándose. Claro, exacto, exacto. Bueno, de hecho fue un doctorado y la maestría en ese programa fue parte del programa, pero directo del pregrado hice el doctorado de frente, que estuvo súper bacán, y llevé los cursos de maestría en neurociencia dinámica, pero claro, o sea, estamos hablando de 2013, cuando nadie hacía IA en ese entonces. Y, o sea, bueno, lo hacían, pero no en masa como ahora, que todos dicen, quiero trabajar en Google, en DeepMind, ¿no? Qué sé yo, o en Facebook, o hacer mi startup, ¿no? Entonces, la decisión para hacer esa transición, ese pivot, era que terminando mi estadía en la uni, me gustaba leer mucho de estos papers de IA y de visión computacional, ¿no? Computer vision, y me daba cuenta que en esos papers siempre citaban a los neurocientíficos y los psicólogos de lo que ellos descubrían hace 30 años. Y yo decía, oye, qué chévere que sería si en el futuro, cuando yo me ponga a escribir mis papers, la gente diga, de acá a 20 años, 30 años, oye, que Arturo Deza, así pensaba yo de niño, ¿no? Ambicioso. Descubrió esto, pero hace 30 años y ahora la siguiente ola de modelos de computer vision trabajan así. Entonces, más allá de la ambición o el reconocimiento, era el tema de cómo ideas cruciales salían de algo que no tenía que ver con ingeniería o ciencia de computación. Entonces yo decía, si quiero aprender a ampliar mi panorama y ver otro eigenvector, otra forma de pensar, que sea complementario a lo que ya sé de ingeniería, tengo que meterme en una carrera, no exactamente lo mismo, tampoco ortogonal como psicología, pero ver partes computacionales de cómo el cerebro procesa la información y cómo la máquina inteligente que ya existe, que es nuestro cerebro propio, funciona. Y para eso necesitaba aprender de resonancia magnética, de neurobiología, circuitos, ¿no? Teoría de control también, volví a aprender eso, pero me pareció un cambio que si hubiera hecho mi doctorado en ciencia de computación o en mecatrónica hubiera sido más de lo mismo, ¿no? O sea, ya hubiera sabido qué hubiera sido de mí, entre comillas. Es un what if. Exacto, exacto, sí. Y de ahí en esa etapa de investigación, tanto en Estados Unidos, ahí se empieza como a crear la idea de crear un laboratorio donde pueda yo investigar y que sea en una entrevista como tipo non-profit, pero como que la idea de que sea non-profit como que se empieza a ser relativa, ya que no es fácil tener un laboratorio donde no generes un tipo de ganancia, creo yo. Sí. Entonces ahí como que toca ser una especie de tipo empresario para convencer, no sé, a la universidad para que invierta y incluso fondos privados para decir, oye, tengo un tema de investigación, pero me requiero de hardware, requiero de software, requiero de gente. Entonces, porque, no sé, pongamos un ejemplo, investigar creo que ahora por IA, hacer una investigación de IA con un tema de investigación comparado, o sea, con motores de combustión, creo que hay un peso en el cual eso está de moda, eso puede tener mejores resultados, mayor potencial. Acá mejor invierto a este investigador, tanto en la universidad como en sectores privados. Sí. Entonces, ¿qué tan delgada es esa línea entre...? Porque ese concepto de ser investigador es solo estudiar, solo hacer paper, solo enfocarme en eso, pero ¿qué pasa con la parte de empresario? O sea, ¿cómo yo busco, cómo trato de convencer? O sea, ¿qué tan cercana es esos dos conceptos de ser investigador y ser empresario? Sí, creo que de hecho no son tan distintos porque en ambos tienes que proyectar la visión de lo que tú quieres, en el caso del científico, descubrir, en el caso del empresario, el producto que quieres llevar al mercado y que puede generar algún tipo de retorno para los inversionistas como para los clientes. Entonces, yo creo que esa habilidad de la visión es muy parecida en ambos, pero la diferencia es de que como que al científico le da igual el resultado. Es crear por crear, algo así. Exacto, y también es, más allá de si es descubrir o inventar, el éxito viene de encontrar una pregunta, a lo mejor no solo compleja, pero contestar una pregunta que nadie hasta se ha puesto a pensar de que si es relevante o no. Y en una empresa es parecido, pero incluso si contestas esa pregunta y la encuentras, no importa si es que no tienes clientes. Entonces, esa es un poco la ironía de todo eso. Que uno podría hasta hacer un paralelismo y decir, ya, pero en investigación es muy parecido porque tus clientes pueden ser los que te citan, ¿no? De forma abstracta, ¿no? Si no tienes citaciones de investigación, entonces igual tiene que haber un concepto de compra equivalente, pero
al final igual tienes que aplicar a grants o levantar fondos de capital privado, necesitas armar un equipo, tanto siendo emprendedor como científico, y también tienes que saber poder manejar el equipo para que ejecuten la visión o el paper en 6 meses, un año o en 2, o si es un proyecto mucho más ambicioso que toma más tiempo. Y en el caso de Artificio, ¿cuál era la pregunta? Hablemos un poco de sus Ya. inicios y de cómo está el equipo conformado, porque he visto que en algunas entrevistas sale siempre usted, pero sabemos que son 4, creo, Sí, 4 sí, sí. fundadores. Sí. ¿Cómo, o sea, de quién fue la idea? ¿Quién convenció a quién? ¿O fue como esa tarde de estar con mis compañeros y se sale la idea y todos están de acuerdo? O sea, ¿fue fácil, fue complicado? Sí, buena pregunta. Fue algo muy orgánico y de hecho fue bastante complejo porque Artificio empezó con otro set de fundadores hace como 3 años. Empezamos 4 que eran dos amigos muy cercanos también, que de hecho seguimos siendo amigos, no es que nadie se ha peleado, que uno era de China con doctorado en Harvard y otro era americano con su doctorado en Harvard también. Entonces era alguien de China, un americano, un peruano, yo, de CEO. Y después había un chico más, William, ¿no? Que ahora está en Contextual en San Francisco, que es peruano también de la uni. Colin y Vinchu eran de hecho científicos, y lo que nos dimos cuenta en esa primera dinámica es levantamos el capital como para que esto se vuelva un laboratorio de investigación, pero nos dimos cuenta a mitad de camino de que eso no iba a generar realmente ingresos o profits, ¿no? Y eso se volvió un problema porque eventualmente también, si bien teníamos esos grados académicos, una cosa es saber ejecutar la investigación, otra cosa es hablar con abogados, incorporar la empresa, ver los documentos legales, abrir la cuenta bancaria, ver accounting, finance, ¿no? O sea, saber cómo contratar, despedir, todo eso, ¿no? Que se complicaba, de hecho, para los otros socios. A mí me costó mucho también, pero me gustó explorar y aprender esa parte. Pero sentí, y después Colin y Vincho me dijeron que eso les complicaba un poco también, y William quería explorar oportunidades en San Francisco. Entonces, de hecho, en ese proceso de transición ya empiezan los first hires, que de hecho eran David y Dunant, como hires remotos cuando yo todavía estaba en Estados Unidos, que ellos básicamente crearon la visión de el qué pasaría si habría un Tesla en Perú, un proyecto, de hecho, de un curso corto que dicté en la Católica de seminario, ¿cómo se llama? Es capacitación de una semana, semana internacional. Semana Internacional. Exacto, Sí. entonces... Antes del ciclo del Exacto, semestre. entonces ellos fueron mis alumnos ahí por una semana, hicieron un proyecto súper chévere donde hicieron una propuesta de qué pasaría si había un Tesla en Perú, si se confundiría o no. Y yo siempre tenía una pregunta muy parecida, por más que yo no hacía autonomous driving en ese entonces. Entonces, ni bien entra la plata, lo primero que hago es digo, oye, quiero comprar cámaras, unas nuevas que había en Estados Unidos, y las exportamos a Perú, las mandé. Una cámara le llegó a David y Donant, salieron a manejar, a sacar data. Dicho sea el paso, esa data que la sacamos hace un año, bueno, hace 2 ahora, fue la que un año después la publicamos en el artículo que se viralizó. Sí, fue un... Exacto, que fue todo ese boom. Y ahora te cuento más de esa historia también. Pero ahí nomás con David y Donant, que lideraron eso, entra Víctor, que ahora también son los socios. Pues somos 4, David Ortega, Donant Cusipuma, ambos egresados de la Católica. Víctor Flores Benítez, egresado de la uni también, pero electrónica. Bueno, y yo el cuarto. Víctor entra como CTO, pero al principio entró como un asesor, porque Víctor había hecho una maestría en la Católica de San Pablo sobre conducción autónoma, y su tesis fue sobre eso. Entonces, al final se armó como un mini dream team de self-driving, pero que no era el producto inicial de Artificio al principio. Pero que justamente... Exacto, exacto, que es el producto ahora, ¿no? Y esa es la visión que estamos haciendo. Y para tocar el tema importante de qué es el financiamiento, hace poco leí en su LinkedIn Sí. que ya han ganado el Startup Perú. Sí. Esa es su principal ahora forma de financiación. No sé qué otros caminos están optando para conseguir financiación. Sí. Y último, ¿cómo están manejando esa inyección de capital? ¿En dónde la está distribuyendo? ¿Qué áreas considera críticas ahora? ¿O en qué etapa se encuentra? Si es research, growth o ya marketing, que es ya tratar de comercializar un tipo de producto. Sí, mira, la historia ahí es bien interesante porque nosotros, cuando empecé Artificio hace 3 años,
levanté $200,000 de capital, que lo quemamos en 6 meses, rapidísimo. O ¿Considera que fue muy corto ese tiempo de utilizar el capital? Sí, o sea, de hecho levanté capital en un mes porque ya yo estaba allá, justo vinieron unos VCs de MIT, todavía estaba en MIT. Entonces fue rápido sacar la plata, pero la quemamos muy, muy rápido también. Y siento que el problema ahí, haciendo, como dicen, más que mea culpa, haciendo un ejercicio mental de qué cosas salió bien, cosas salió mal, es que no teníamos bien definido qué íbamos a hacer con el dinero desde el principio y sobre todo qué producto íbamos a construir. O sea, creo que tratamos los $200,000 como algo exploratorio. Teníamos un proyecto en arte, un en self-driving. Claro, ¿ese dinero se utilizó en Sislo? Exacto, casi todo se utilizó en Sislo. Y con eso fue un equipo de 10 personas que lanzamos Sislo en 6 meses, pero que al final nadie lo utilizó. Y fue medio gracioso porque lanzamos el producto y en ese momento justo era el peor momento de lanzar arte con IA porque los artistas escuchaban AI, ¿no? Artificial Intelligence, plagio, ChatGPT se está copiando mi arte, ¿no? O sea, nos veían como enemigos, por más que la herramienta se había creado para hacer lo mismo. Si yo le hubiera dicho, es Computer Vision, wow, qué chévere, ¿no? Como dice Curwen, wow, mi gente. Entonces, eso, o sea, hasta el uso de la palabra IA, ellos los alienó mucho. Y era ya difícil, era una batalla en contra de jugar con ellos. Hasta me acuerdo que tuve una reunión en Christie's, que son los manes en Manhattan que venden cuadros a $300,000, así, 2 millones, 48 millones, ¿no? Fui a la sesión donde hacen las subastas, me enseñaron el local, les hice el pitch, probamos el demo, funcionó. Y igual al final simplemente no veían una aplicación de mercado tan grande. Creo que el arte de por sí es un mercado bien complicado, entonces no lo siento tan mal de que hayamos pivoteado a self-driving, ¿no? Pero se aprendió mucho en ese primer esfuerzo de producto, ¿no? Entonces... Y ahí, o sea, a Francisco Cuellar, que fue un invitado que vino, claro, el tema de financiamiento. Sí. ¿Usted, en su experiencia, cree que en Estados Unidos conseguir más financiamiento es más fácil que aquí en Perú? Sí, pero también, y esto es algo que yo siempre me peleo con los VCs, y de hecho no con el gobierno, pero que es porque acabamos de ganar el Startup Perú, que de hecho enhorabuena, financiado por el gobierno, pero siento que los grants igual son poco ambiciosos y poco, ¿no? Entonces, y el ejemplo que una vez hice en un panel de Lotec es en Deep Tech. O sea, bueno, por eso los grants ahora de ProInnovate, Prociencia, Fondesit, y no es que yo esté señalando un dedo, digo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Van entre 50,000, de repente a 1 millón, a veces 2 millones de soles. Bacán. Pero para hacer algo como lo que está haciendo Francisco, lo que estamos haciendo nosotros, lo que hacen Deep ahora, Tech. Claro, Deep Tech, lo que está haciendo Oscar Castro en Bloom Robotics, o sea, necesitamos de repente por lo menos $500,000 de soles para hacer un prototipo, para después empezar a vender. Entonces, la forma en la que se hace el pitch de requisitos en Perú es, yo te doy los 500,000 soles, pero necesito que la empresa exista por decir, 5 años y facture 2 millones al año. Claro, y eso para una startup que tiene una idea disruptiva no es conveniente. Exacto, y no funciona, ¿no? En cambio, en Estados Unidos sí lo ven más, les gusta más el perfil de riesgo y dicen, ya, bueno, ok, vamos con esto. Saben que posiblemente no funcione, pero están ok con perder la plata porque ese simplemente es el perfil de riesgo que tienen. Y ahora, como te digo, esa inyección, ¿con qué áreas considera usted crítico? O sea, piensa que para no cometer el mismo error que pasa en Sislo. Claro, entonces ahora lo que estamos viendo es, bueno, tenemos un equipo muy chico, somos los 4 socios y 2 interns, de hecho, que son egresados, bueno, estoy así en la UTEC. ¿En total 6 empleados? Somos 6 personas, exacto. Somos un equipo, o sea, hiper, ¿no? Concentrados de solo 6 personas que estamos haciendo todo esto. Colaboramos también con Multiperception, que está viendo cosas de la cúpula, pero Adrián Céspedes y Marcelo Chinche, que son ahorita los interns, están viendo un montón de cosas de investigación, pero para contestar tu pregunta de los fondos, no es mucho el grant de Startup Perú, me parece que es un monto público, 67,000 soles para cualquiera que gane el fondo, es la máxima cantidad, eso es casi como $20,000, un poquito menos, de repente 18,000. Eso va a estar destinado a hacer un segundo prototipo de la cúpula, solo desarrollo del hardware. Y más bien en paralelo estamos levantando una ronda mucho más ambiciosa de $7 millones con inversionistas de Estados Unidos, donde eso ya es algo de,
ok, un carro para cada ciudad en América Latina, por ejemplo, reproducir la cúpula que estamos armando ahorita, terminar de lanzar la plataforma de licenciamiento de data que también estamos haciendo, entonces. ¿Y cómo, o sea, usted vivió un tiempo en Estados Unidos en su niñez, Sí. estudió también allá, entonces a usted como que entiendo que se le puede facilitar porque ya, ya conoce el ambiente estadounidense y sabe, Sí. sabe cómo las técnicas para levantar capital, pero para un peruano que tiene una idea ambiciosa y que también reconoce que el Startup Perú como primer paso es correcto, porque Exacto, sí. sirve como validar tu idea, entonces Sí. ya que va por el camino correcto, pero de ahí para conseguir más, como usted planea, ¿cómo es? Tiene que viajar en Estados Unidos, tiene que hacer, Sí. ¿cómo hacer los contactos? ¿Cómo Sí. puede llegar a ese punto? Sí, a mí lo que me ha servido bastante es, entre comillas, lo que llaman el pedigrí académico, ¿no? Que yo mando el email y digo, o ya me conocen porque en internet pueden buscar y sale, Arturo, eso estuvo en MIT, los papers y no sé qué. Y por un círculo vicioso es como yo puedo hablar con un VC que después me ayuda a hacer una presentación con otro VC, o sea, otro inversionista. Entonces, por ahí nos vamos ayudando porque se vuelve una dinámica en la que me van presentando entre ellos. Entonces, hay mucho o sea, suena feo, como dicen, pero de contactos, ¿no? Hasta una argolla de personas que tienen el dinero, que tienes que saber quiénes son. Pero el primer paso es, porque yo tampoco tenía esos contactos, es ir, buscarlos en LinkedIn, mandarles un email, conversar con ellos, ¿no? Y no necesariamente solo por pedirles plata, porque está bien, ese es su trabajo y lo que tú estás buscando también, Sí. pero también ver si realmente hay algún tipo de empatía o conexión o visión alineada. Y ahí iterar. Y lo que sí he visto que asegura mucho deals, como a veces inversión, es la reunión en persona con los inversionistas, ¿no? Aunque los 200,000 que yo levanté en MIT, claro, a un VC lo conocí en persona, el otro no, me puso $100,000 y hicimos una llamada de Zoom de 5 minutos, ¿no? Entonces, y de hecho era un chiquillo, era un man de 30 años, entonces yo tenía 30 en ese entonces también, ¿no? Vale. Y ya enfocándose en Artificio, ¿cómo explicarías cuál es el funcionamiento de la empresa Artificio? ¿Qué es lo que hace? Sí. Y qué es lo que, o sea, no sé si ya llega a un punto que están vendiendo, porque creo que Sí. su función es como que procesar información del tráfico, del caos de Lima y tratar de venderlo. Si hay un cliente que ya ha comprado esa información o están Sí. como especie de grow. Sí, buena pregunta. De hecho, ahorita estamos en una fase crítica porque nos solventamos los costos con pequeñas inversiones ángeles, este grant que todavía va a entrar a principios de noviembre, pero ya tenemos clientes, entonces clientes chicos que nos dicen, oye, de lo que hemos lanzado en LinkedIn, que se realiza el mapeo 3D de Barranco, el análisis de imágenes de vías en tiempo real, ¿no? De tráfico, conteo de peatones o de carros. Otras empresas ven eso y a veces nos dicen, oye, ¿me puedes ayudar con una consultoría o implementando esta solución? O trabajando en conjunto para un proyecto. Y ahí había proyectos de que varían entre montos chicos desde $2,000 hasta $25,000, que están unos por ejecutarse, en ejecución, otros que ya los ejecutamos. Entonces varía bastante. Y clientes que están, sea en Perú o en Chile, desde personas que quieren ver, por decir, mantenimiento de vías ferroviarias con drones, a cosas como, no sé, utilizar estos VLMs que los usamos también para procesar data, pero para otro tipo de entorno, como construcción. Entonces, al final es el mismo software, pero aplicado para otra cosa. Entonces, nosotros adaptamos lo que ya tenemos para un cliente que nos quiere ayudar, ¿no? Que necesita ayuda para desarrollar algo. Y les cobramos y ya, ¿no? Siempre y cuando no nos saque mucho de rumbo, porque eso también es el riesgo, de aceptar el dinero. Te doy $10,000 para que desarrolles esto y te pasas un mes haciendo algo completamente distinto. Y eso no es la idea, ¿no? Es como que en el Perú, no sé cómo le decimos esa, para conseguir un extra, la propina, la Claro, yapa. la caja chica. Entonces yo lo llamo así, ¿no? Es la caja chica y es un bootstrap. Entonces, y de hecho es muy interesante porque, o sea, hasta suena feo, ¿no? Es decir, bueno, que estamos haciendo estas... Como un cachuelo, algo así. Exacto, es un cachuelo de side gig, pero eso de hecho ayuda igual porque cuando sacamos las conversaciones ahora con los VCs que nos dicen, ok, ¿quiénes son tus clientes? ¿A quién estás vendiendo? Le digo, oye, tengo clientes en Perú, le he enviado data por decir, a Nvidia, a Parallel Domain y otros más en Inglaterra. No pagan por la data todavía, pero ya sabemos lo que necesitan. Y de hecho, ahí es donde está la plata fuerte. Pero clientes locales sí tenemos también. Entonces,
al final ayuda porque les decimos, oye, ya tenemos un perfil más global de quiénes pueden ser nuestros clientes, no solo en self-driving, porque ahí es donde está la otra parte que de repente justo va a ser como una siguiente pregunta, ¿no? Lo que vendemos es data, sobre todo de manejo y de mapeo 3D con drones o de los carros, que en general el mercado target es self-driving, o sea, entrenamiento y testeo de vehículos de conducción autónoma, buses, camiones y carros, pero el mercado más grande es personas que quieren comprar esa data para fines de inteligencia geoespacial. Claro. Entonces, es lo mismo, pero extendible a otros mercados. Entonces, si yo ya puedo tantear qué mercados en otro país, cuánto me van a pagar, yo si replico lo mismo en Estados Unidos, sé que puedo cobrarles 3 veces más. Claro, y tiene como una memoria, algo así. Exacto, sí. Y el safe driving, que es un concepto que queremos, digamos, expandir. Sí. Ahora, en la actualidad, eso del safe driving no es un concepto abstracto, ya existe en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. San Francisco ya aplica sistema de safe driving, como es Waymo. Y Tesla, que también tiene sus modelos, que también vende con safe driving. Pero hay una cuestión que creo que hay un debate tipo, ¿qué metodología, tecnología predomina? Por ejemplo, Tesla tiene las cámaras que hacen ahí y hacen un proceso con procesamiento de imágenes. Y Waymo tiene los sensores LiDAR. Sí, y cámaras también. Y cámaras. Entonces, ahí, ¿usted qué cree que, digamos, qué cree que tecnología va a predominar? ¿Si hacer más robusto un sistema con puras cámaras o hacer un robusto que utilice el LiDAR, que te da otro tipo de información y agregar también las cámaras? Y desde su perspectiva, desde que usted conoce, ¿quién cree que ganará esa batalla? ¿Tesla, Waymo? ¿Cómo que? Uy, artificio. Y de lo que usted menciona de que hay una tecnología emergente, tal vez de los Visual Language Models. Entonces eso también se mete en esa pequeña disputa. ¿Cómo cree que se va a mover en el mercado? Sí, yo creo que todo ya se está moviendo un poco más para los VLMs y los VLAs, que son los Visual Language Models o los Visual Language Action Models, que también pueden ejecutar en acción. Estamos usando mucho en robótica, pero sí, de repente, haciendo un zoom out al producto que estamos sacando nosotros y cómo entra en el panorama, estamos armando una cúpula de que va a tener 8 cámaras para sacar imágenes 360 de video en tiempo real con GPS, un acelerómetro y LiDAR. Entonces, eso ayuda porque esa cúpula, ¿no? Va a ser idealmente cross-client, ¿no? Entonces, Waymo quiere LiDAR y cámara, perfecto, le doy esa data con una transformación adaptada para lo que necesitan ellos y su vehículo. Wave solo usa cámaras que están basadas en Inglaterra, chévere, ya tengo la LiDAR, no me la tienes que comprar, pero te la puedo licenciar igual. Y Tesla solo necesita cámaras, lo mismo, que a Tesla a ellos la data les sobra, pero solo en Estados Unidos, porque ya no tienen su flota. Entonces, nuestro valor agregado es adelantar la extracción de la data como si fuera un mineral, ¿no? De lugares donde ellos piensan expandirse después. Y es tipo adelantarse a saber dónde quieren ir o dónde ya están operando, pero tienen dificultades, por ejemplo en Nueva York, y sacar esa data, extraerla rápido con ayuda de taxis, poniéndole los sensores sobre taxis en vez de sobre el hailing y vendérselas a ellos. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, entre vision, ¿no? Video y LiDAR, muy probablemente que en el futuro o todo se pase a visión, pero es una pregunta bien compleja, porque el LiDAR de por sí cuesta caro, pero el precio ya está bajando. Entonces, si el precio del sensor LiDAR baja lo suficientemente bajo, valga la redundancia, ya no habría esta necesidad de quitarlo, ¿no? Porque ese sobre todo es el problema. Si cada sensor LiDAR estaba costando como $50,000 hace 10 años, pero ahora está a 5 o 10, entonces ya se puede trabajar más con eso, ¿no? Volviendo y también enfocándonos en la parte del safe driving, usted ya ha tomado data de Lima, de la parte caótica de Lima, del tráfico, pero también ha mencionado en una entrevista que también en pequeñas ciudades de Estados Unidos también ya va tomando data. Sí. Entonces, ¿a qué responde, digamos, esa doble estrategia de tomar en Lima y tomar en Estados Unidos? Sí, de hecho ahorita tenemos de Nueva York un par de, no mucho, no más de una hora incluso, diría 1 o 2 horas. Tenemos clips todos los clips están prisionados en data de 1 minuto, porque así lo está guardando la dashcam. Entonces la estrategia está vinculada ahorita a un proyecto que de hecho pues David lo está coliderando, el siguiente paper, lo estamos viendo con todo el equipo, que se llama el Robusto 2, en el que queremos hacer la comparación entre la data de Nueva York y la data de Lima,
comparar cómo es que los sistemas de IA, los VLMs, van a procesar esas dos distribuciones de data en paralelo con humanos peruanos, que vamos a enseñar los clips de personas manejando en Nueva York y en Lima, y humanos de Nueva York, no, americanos probablemente, que vean cómo manejan en Nueva York como en Lima también. Entonces va a haber lo que se llama un fully differentiable study, ¿no? Un diseño factorial en el que tenemos todas las condiciones, ¿no? VLMs que ven data de Lima y de Nueva York, humanos de Lima que ven data de Lima y Nueva York, humanos de Nueva York que ven data de Lima y Nueva York, y vamos a hacer una comparación entre los 6 bloques, por llamarlo, bueno, los 3 bloques, por llamarlo así, ¿no? O 3 por 2. Y la idea con eso es poder extraer una métrica, un número, y cuantificar lo que se llama el Generalization Gap, que es ver qué tanto se ajusta o se adapta a un modelo, y el humano también, cuando ve la data de Nueva York y después la de Lima, ¿no? Sobre todo los VLMs, porque si le vamos a dar data de Lima a una empresa como Waymo, que todavía no llega a Lima, la idea es que les ayudemos le demos esos puntos de frontera como adversarial samples para que su modelo sea más robusto en Nueva York o en Miami, en otro lugar. Pero tenemos que empíricamente verificar eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer con este paper. Entonces estamos testeando justamente eso. Y hay una noticia que me interesa, que es un poco más financiera, bueno, indirectamente. Meta está invirtiendo mucho en contratar talentos de IA, y eso hace como que Superintelligence de AI específicamente, porque no cualquiera puede hacer la capacidad para hacer modelos de frontera. Sí. Y eso hace que los salarios, digamos, que se incrementen, se les pague más ese tipo de ingenieros. Entonces no sé cómo Artificio está como, claro, son 6, pero en un momento en que tengan que expandirse, ¿cómo planean, digamos, ya quiero talento, pero también cuesta? Entonces, ¿cómo planean a cierto punto a expandirse? Sí, vamos a sacar nuestro Superintelligence Team, de hecho, entonces, esa es la perinicia. O sea, creo que ahí seguimos con la estrategia que tenemos hasta ahora, que es, primero queremos personas que estén comprometidas, ¿no? Que sean honestas, que trabajen bastante, y eso, o sea, lo sacas desde el principio y todos en el equipo son así, ¿no? Y esos son como nuestros non-negotiables cuando queremos contratar a alguien. Contratar a alguien por dinero casi siempre siento que es una mala estrategia. Entonces, pero por otro lado, a ver, si tuviéramos 100 millones en el banco, pues, ¿no? Sería más fácil contratar a una persona que vive en cualquier parte del mundo. Pero la ventaja que tiene el startup es de que nosotros, y no solo los socios, pero eventualmente las personas claves en la empresa, los interns cuando estén full time, los siguiente ola de hires, van a tener lo que es el equity, ¿no? Las acciones en la empresa. Entonces, las acciones en la empresa da ese incentivo de que cuando la empresa valga, por decir, 1 billón, 2 billones, 400 millones, lo que fuera, eso está prorrateado cuántas acciones tiene cada persona de la organización para que cuando haya un exit, ya sea una compra en el mercado secundario, una adquisición, o no sé, cotización en bolsa, qué sé yo, el final compensation package no solo es el cash que recibe tu salario anual, pero la compra, ¿no? La compra de las acciones. Entonces, ese incentivo es lo que seduce bastante a, bueno, en general para cualquier startup, no solo nosotros, ¿no? La posibilidad de que si Artificio un día promesa. Exacto, vale un 1 billion de repente acá 5 o 6 años, pues qué bacán. Tengo 1%, no es mucho, pero es 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? De hecho, una estrategia que estamos empezando a hacer ahora que estamos en proceso de expansión global, donde tenemos data de Nueva York, de Lima, ahora vamos a sacar data de Tokio también, de repente una ciudad en Europa, ¿no? Poquita, no mucha, pero de forma horizontal, es que todo el equipo esté geográficamente distribuido por todo el mundo y que nunca haya una oficina física, que todo siempre sea virtual. Eso sigue siendo la meta, de hecho, de la empresa. Ajá. Y ya para concluir un poco, imaginemos en el caso de que Tesla o Waymo llega a Lima y ya tiene una flota para hacer taxis. ¿Quién crees que se adapte a quién? Porque la cultura, la infraestructura se tiene que adaptar al sistema que llegue, a la nueva tecnología, como puede ser el carro autónomo, o es el carro autónomo que tiene que adaptarse al estrés, al tráfico limeño, a esa criollicidad que tenemos. Sí, creo que va a ser un poco de los dos, pero a mí lo que me da mucha esperanza es, y de hecho ese paso yo no manejo, entonces, curiosamente, es de que
lo que muchas personas creen que va a pasar es de que va a ser complicado que el humano interactúe con el carro autónomo, y es verdad, como ya sucede en San Francisco, pero mi esperanza, y esto lo hemos conversado con la Asociación Automotriz del Perú, es que cuando el día llegue de que seamos, ya sea nosotros, Artificio, que hacemos nuestro self-driving car, o que llegue Waymo, Tesla, Wave o Nvidia, de que cuando los carros estén desplegados, sí, va a haber fricción, obviamente, entre la forma de manejar de los peruanos, vivimos en Perú, que es más agresivo, y los vehículos autónomos que siguen las reglas. El vehículo autónomo va a tener que lentamente también ser, a lo mejor, un poco agresivo, pero obviamente, sin romper las reglas. Entonces, eso obviamente es importante, pero creo que lo más simbiótico, interesante sería de que el carro autónomo ni siquiera tenga que llegar al nivel de ser agresivo, pero que el humano se adapte, porque no le puede gritar el vehículo no entiende, y que más bien el vehículo autónomo o el ecosistema de vehículos autónomos lentamente le enseña al conductor peruano, oye, para que haya más fluidez, tú tienes que respetar las reglas, pero es un proceso de aprendizaje implícito, ¿no? Porque el vehículo no habla, no se comunica, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que ahí puede haber una sinergia interesante. Perfecto. Y ahora estamos en una etapa de preguntas rápidas. Primera pregunta. No, a ver. En tu día a día, ¿qué modelo de IA generativo utilizas más? Ya sé ChatGPT, Gemini, DeepGrok o DeepSeek. O otro que no conozca también. Ya, yo utilizo ChatGPT, pero tampoco utilizo IA tanto, ¿no? Perplexity me gusta bastante también, pero sí. Segunda pregunta. Además de los vehículos autónomos, ¿en qué otra industria crees que la IA tiene potencial en el mercado peruano? IA potencial. Además de los carros autónomos. Buena pregunta. Tal vez la banca. Yo creo que casi todo, realmente. Todo. Yo creo que casi todo. Solo que a mí no me gusta la respuesta de otros mercados, porque después salen los inversionistas y dicen, ahí vamos a invertir, ¿no? O sea, a mí lo que me llama mucho la atención, y por eso que hago Artificio y lo lideramos con todo el equipo, es de que, porque es algo jodidamente complicado de hacer, ¿no? Y está en el reto de hacerlo, que suceda. A mí me gustaría que, por ejemplo, haya una startup así como lo que hace Francisco, ¿no? de extracción minera aeroespacial, pero que también que haya otra de lanzar cohetes al espacio con IA desde Talara, ¿no? Otra y de hecho Oscar Castro está empezando a hacer esto, robótica marina, ¿no? Que usa IA para la pesca, optimización. Entonces, esos tipos de mercados que son bien deep tech me parecen alucinantes. Lo que a mí ya me piden otras empresas, que no siempre tomamos esos deals, es IA aplicada a videovigilancia, porque siento que ahí no hay muchas empresas que lo hacen, y deberían poder hacerlo, porque en Perú hay una crisis de seguridad, no solo en Perú, pero en Latinoamérica en general. Por ejemplo, ¿no? Liderman es una empresa de seguridad, claro, pero aún no aplica la IA, creo. Exacto, ¿no? Y de hecho hay cámaras instaladas en todos sitios, pero nadie está haciendo, por decir, poniéndole VLMs, metiéndole YOLO, Detectron, ¿no? Claro. Haciendo esos dashboards inteligentes. Entonces. Puede ser una buena oportunidad para quien nos escucha. Sí. Tercero, bueno, aún no contrata, pero en el caso de que tenga que contratar, ¿qué soft skill usted sí o sí es un non-negotiable que usted ve en un candidato a ser contratado? Lo más importante creo que es, bueno, los non-negotiables que siempre digo que son obvios, que tienen todo en el equipo, son honestidad, perseverancia, ¿no? Y trabajar, pues, no, mucho más de lo normal. Entonces, pero creo que lo que yo siempre trato de buscar es iniciativa, ¿no? Iniciativa es complicado de encontrar, sobre todo cuando hay un problema como este que es tan complejo de self-driving. Claro, porque no hay como una solución hecha, no es como que puedas repetir, tienes que tú crear la receta, algo así. Exacto. Y que la persona, ya sea a nivel de C-suite o a nivel de intern o a nivel de colaborador, llegue al equipo y que diga, Tim, Arturo, qué sé yo, ¿no? Sé que esto no funciona, pero se puede hacer de esta otra forma. Y si esa no funciona, se puede hacer de esta otra más, ¿no? Versus decir, no ha salido, ¿no? Que creo que es lo normal, a lo que nos hemos acostumbrado un poco en Perú. Pero esto igual pasa cuando estuve en Estados Unidos y trabajaba en otras empresas. O sea, no es que todos tienen iniciativa, ¿no? Y creo que eso ayuda a que la aceleración del equipo sea mucho más rápido. De hecho, la dinámica que tenemos en el equipo es bastante buena, porque la otra condición que yo tengo ya es a nivel grupal, en el que todos
entrevistan a los candidatos cuando viene alguien más, que ya sea colaborador o en el equipo, y tiene que haber una dinámica que sea 1 más 1 es 3. No puede ser 1 más 1 es 2, ¿no? O sea, si tú te incorporas al equipo, no puede ser somos 7 personas. A ver, sí, si somos 6, viene uno más, somos 7, pero en la práctica se tiene que sentir como si fuéramos 15, ¿no? O 20, ¿me entiendes? Tiene que haber un tipo de sinergia exponencial de cada persona que entra. Es una buena metodología, la verdad. Claro, claro. Pregunta 4. Sé que lo que hemos hablado es mucha ingeniería, mucha tecnología, pero cuando ya no eres CEO y tampoco, bueno, ahora ya no profesor, pero ¿qué haces, qué parte artística haces en tu día a día cuando estás libre? Ah, bueno, yo también pinto, ¿no? Entonces, ¿Pinto? sí, pinto no todos los días, pinto los fines de semana o una vez al mes, 2 veces al mes, pero me ayuda a ordenar mis ideas. Es algo hasta casi terapéutico o espiritual para simplemente hacer algo distinto que no tenga que ver con pensar sobre la empresa o pensar en general, ¿no? Siento que pintar, así como cuando suelo correr tabla o cuando suelo correr, ¿no? Hace que mi cerebro no piense en nada. Y siento que eso a veces es bueno. No lo digo porque siempre tengo que estar pensando, pero siento que a veces uno, ya sea por problemas, el trabajo, o hay un deadline importante, uno siempre está ahí, ¿no? Que pensando la tarea, ¿no? El profesor, qué sé yo. En mi caso, el parcial. Que El parcial, no, exacto. Entonces, para mí, cuando pinto, cuando corro tabla, cuando salgo a correr, no pienso en nada y eso me ayuda a resetear y regresar a los problemas con otra perspectiva, ¿no? Sí, y eso es importante. Y ya finalmente, la última pregunta. Sé que estás dedicada a la IA, pero has estudiado mecatrónica. Entonces, si tuvieras que definir la mecatrónica en una sola palabra, ¿cuál sería? Fusión. Fusión. Sí, yo diría fusión, porque siento que mezcla bastante, ¿no? Y como dijiste al principio de la entrevista, o sea, lo bonito de mecatrónica cuando lo estudias es de que te hace ver un poquito de todo. Y muchas personas no les gusta eso, ¿no? Dicen, no, yo solo mecánica o electrónica o sistemas, pero siento que si puedes ver un poco de todo, ya te da otra perspectiva sobre después especializarte en algo después, ¿no? Bueno, gente, esto ha sido este episodio. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Arturo Deza y conocer más cómo está pintando la industria de la IA en nuestro país. No se olviden de compartir esta información con sus parientes, su familia. Y hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao.